30 de julio damos comienzo al programa número 354 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 354, que corresponde al sábado 30 de julio. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque está dedicado a la política internacional y arranca con la columna del panorama europeo. Le sigue la columna de Fernando Isas sobre Medio Oriente, su segunda entrega sobre Arabia Saudita. Y cierra el primer bloque con las noticias de la Patria Grande, hoy con el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. Hacemos un pequeño paréntesis para reclamar por las situaciones que nos conmueve desde el punto de vista de los derechos humanos y también para hacer una invitación a conocer nuestros otros medios de comunicación. Luego arrancamos con el segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la propuesta de Rolly Sampieri en Aquí Folklore, dedicado a León Benarós y Félix Luna. A continuación, la columna Detrás de un tango, con Tito Ipas, que presenta a Osvaldo Pugliese. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, una nueva columna, Las cantoras de Obligados. Hoy, Mónica Jounis, homenajeando a Chabuca Grande. Dicho esto, ¿qué les parece si arrancamos con la política internacional? Gracias por seguirnos acá en Reporte 360. Seguimos con el tema desde Europa, un alza en los precios del gas, y a propósito de la situación en el Nord Stream 1, analizamos el tema con Fernando Moragón, experto en geopolítica, vía telefónica. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, bienvenido. Hola, encantado de estar contigo, Luis, y con tus oyentes y espectadores. Bueno, oportuno este contacto contigo para analizar el tema. El gigante Gazprom ya había anunciado la reducción de los suministros de gas por el gasoducto Nord Stream 1 a partir de hoy miércoles debido a la necesidad de detener otra turbina por estado técnico. ¿Tu opinión sobre este escenario, Fernando? Pues como siempre, la Unión Europea se metió en una serie de problemas enormes con las famosas sanciones contra Rusia. Y el resultado es que al final pues estamos, y sobre todo Alemania, a merced de lo que quieren hacer los rusos, pero por culpa de la propia Unión Europea. Es decir, lo que no se puede salir es diciendo vamos a sancionar a Rusia, vamos a darle en donde más les duele, es decir, en el carbón, sobre todo en el petróleo y en el gas, y luego acusar a Rusia de que nos está boicoteando porque no nos suministra gas. O sea, estamos diciendo que vamos a dejar de comprar gas como sanción. Es decir, es alguna posición absolutamente ridícula. Es decir, y luego, desde luego, claro, se ha pasado una fase de mantenimiento, luego están los problemas entre Canadá con la primera turbina que no venía, que no quería el gobierno canadiense darla a Alemania, al final se pudo dar, bueno, está en camino, tal, y efectivamente hay 5 turbinas que necesitan mantenimiento, con lo cual pues Rusia baja el nivel de suministro del Nord Stream, con lo cual
lo que se provoca es una alza de los precios. Es decir, la Unión Europea ha sido tan absolutamente estúpida de que se ha metido ellos en su propia trampa. Querían encender una trampa a Rusia y al final ellos mismos han caído en su propia trampa. Y esto le está costando, especialmente a Alemania, pero no solo, pues no solo mucho dinero, sino además un proceso de desindustrialización muy grande. No olvidemos que al final, detrás de todo esto, que la clave, efectivamente, como bien señala, es esta energía, está, como siempre, Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos quiere dos cosas. Bueno, quiere muchas, pero entre otras quiere dos fundamentales. Una, hacer todo el daño posible a Rusia a través de las sanciones de los estúpidos europeos, fundamentalmente, y convertirse en el principal suministrador de gas de Europa, como gas natural licuado, producto de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, y por otro lado, hundir la economía alemana. ¿Y por qué quieren hundir la economía alemana? Primero, porque es el principal socio gasístico, hasta ahora lo era, de Rusia, y segundo, para reemplazar esa gran consumo de gas de Alemania por gas natural licuado norteamericano, y tercero, y también muy importante, porque una crisis enorme en Alemania produciría una situación de empresas absolutamente desbaratadas, que serían muy fáciles de comprar por Estados Unidos. Cierto es que se tienen todos los ingredientes para una crisis y en varios ámbitos. Aumento del precio del gas en un 30% en 2 días, en medio de una histórica ola de calor y una inflación que impacta a la población. Preguntarte precisamente desde el punto de vista social, desde el ciudadano de a pie, ¿cómo se está tomando esta situación? Ya digo, efectivamente, como bien señalas, la ola de calor tremenda, que ya no es ola, ya es más que ola, ya es casi un estado permanente, por lo menos aquí en España. Pero bueno, es decir, lo que se está viendo, lo que están viendo, por eso están tan aterrorizados los líderes europeos y los gobiernos europeos, es que la situación va a ser tan grave en invierno que va a haber una cantidad enorme de protestas sociales que harán caer seguramente muchos gobiernos. Y ahora todavía, bueno, la gente está pensando más en las vacaciones y tal, pero ya hay protestas sociales, las hay en Holanda, las hay en varios sitios en Europa, pero no saben, digamos que se han metido en un atasco que no saben cómo salir del problema. Y eso que los europeos, aparte de a pesar de las sanciones a Rusia, están muchos de ellos comprando bajo cuerda petróleo y gas a los rusos. Están constantemente viéndose como metaneros rusos transbordan, por ejemplo, metano a metaneros de bandera griega, y estos luego lo reparten por la Unión Europea. Es decir, que se están haciendo trampas a sí mismos, que es el colmo de la estupidez. La crisis va a ser tremenda y el descontento social a partir de septiembre, octubre, se va a incrementar de una forma espectacular en Europa. A mí no es un personaje que me gusta absolutamente nada, Tony Blair, pero dijo una cosa con la que estoy de acuerdo, las pocas cosas con las que estoy de acuerdo. La historia del dominio de Occidente, de Europa primero y posteriormente de Estados Unidos empezó hace 500 años y ahora mismo se está acabando, se acabó. Es decir, Occidente, Europa, Estados Unidos y la anglosfera son historia. Y el futuro está en Asia, el futuro está en África, el futuro está en Latinoamérica, pero no en una Europa envejecida, en una Europa vieja, que ya no sirve ni como potencia colonial y que tiene una economía cada vez más débil, más dependiente de otras partes del mundo. No olvidemos que el principal socio comercial de Alemania, por ejemplo, es China. Es decir, es el final de un ciclo largo en la historia en la que Europa dominó, y posteriormente Estados Unidos dominó el mundo, y bueno, pues eso se acabó en la Primera Guerra Mundial, se acabó aún más en la Segunda, y este es el final que estamos viendo un tanto desgraciado y paródico, en la que los europeos pues están haciendo el ridículo más espantoso, pero están, pues esto, acabados.
Bien, se mantiene entonces allí la crisis por los efectos de estos precios del gas. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paula Pérez. Varios expertos han hecho hincapié en la importancia del Mar Caspio, que está creciendo debido a su potencial de tránsito entre 5 países euroasiáticos, en medio del bloqueo comercial que enfrenta a Rusia, emanados desde la Unión Europea y Occidente. Por esta razón también está en la mira el resultado que pueda darse en la próxima cumbre que tendrá como sede Irán, lo cual sería otro paso agigantado en el empeño de los países que quieran construir una plataforma adecuada para una mayor cooperación global para el bienestar general. Así lo han determinado. Rusia no se ha quedado de brazos cruzados ante las unilaterales sanciones por parte de Estados Unidos y Europa. Las alternativas de un intercambio y nuevos corredores comerciales, si bien desde hace más de una década se estaban ya planteando, ahora es que van a acelerarse con mucha más prisa, y el impacto además que podrá tener dentro de estas medidas coercitivas impuestas al comercio internacional. Vamos a analizar todo este panorama con nuestros especialistas. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? El Mar Caspio es una de las áreas ricas en petróleo más importantes del planeta si sumamos las reservas de los países a lo largo de sus fronteras. Tiene el 51% del total global. Además cuenta con el 15% de las reservas mundiales de gas. A esto se debe, sin lugar a dudas, su importancia geopolítica. Por poner un ejemplo, el volumen de comercio de Rusia en las naciones del Caspio ha crecido de manera constante y el año pasado, el 2021, el volumen de negocios comerciales se incrementaba en más de un tercio y en enero y abril de este 2022 siguió creciendo. ¿Será este un contrapeso a las sanciones? Vamos a revisar algunas impresiones. Entre las tareas clave de los 5 estados del Caspio, ciertamente consideramos la construcción adicional de lazos regionales de comercio e inversión, la profundización de la cooperación industrial y de alta tecnología, mutuamente beneficiosa. Me gustaría señalar que el volumen de Rusia en el comercio con los 5 países del Caspio crece constantemente. Estamos en contacto constante sobre cooperación política, cuestiones de seguridad. Trabajamos en puntos calientes en Siria. Creemos que es necesario hacer un uso más eficiente del potencial económico de transporte y tránsito de la región del Caspio, incluido el propósito de ingresar a nuevos mercados internacionales. Teniendo en cuenta estas oportunidades, hacemos un llamado a los socios para que centren nuestros esfuerzos conjuntos en el desarrollo de rutas de transporte y tránsito, tanto existentes como futuras. Nuestra experiencia de cooperación en Siria y en otros lugares muestra que podemos tomar medidas que beneficiarán a nuestros países, a nuestra gente y a toda la región. Vamos a sumar justamente dentro de la realidad informativa la actualidad con nuestra corresponsal Odette Díaz desde la capital de Rusia, desde Moscú, para que nos amplíe más detalles. Saludos, Odette. Saludos, colega, gracias por el contacto. Rusia procura hacer un sustancial aporte a la solución de los problemas vinculados con la conservación de la biodiversidad en el Mar Caspio. Los líderes de la 6ª cumbre del Mar Caspio acordaron en Ashgabat, capital de Turkmenistán, utilizar la referida vía marítima con fines pacíficos y garantizar la seguridad regional, según un comunicado adoptado tras la reunión. Los presidentes de Azerbaiyán, Irán, Kazajstán y Rusia reafirmaron que las actividades de los estados ribereños se llevarán a cabo sobre la base de los siguientes principios. En el comunicado, los líderes apostaron por utilizar el Mar Caspio con fines pacíficos, convirtiéndolo en una zona de paz, buena vecindad, amistad y cooperación, resolviendo todos los problemas por medios pacíficos. Los presidentes también confirmaron la no entrega de su territorio a otros países para agresión y la adhesión al principio de no despliegue militar de terceros en el Mar Caspio. Durante la cumbre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso organizar una conferencia de los signatarios de la Convención para la Protección del Medio Marítimo firmada en Teherán en 2003. Putin señaló que para conservar con mayor eficacia el frágil sistema ecológico marítimo es necesario concluir el proceso de elaboración de la respectiva base jurídica y contractual. El presidente también expresó la opinión de que los países de la región del
del Caspio deberían plantearse la meta de intensificar la reacción colectiva ante los fenómenos naturales y de origen técnico que pueden influir negativamente sobre la vida de sus habitantes. Putin mencionó además que el volumen de comercio ruso con las naciones del Caspio crece constantemente y señaló que en 2021 el volumen de negocio comercial aumentó en más de un tercio y entre enero y abril de este año siguió creciendo. Se conoció además que Irán será sede de la 7ª cumbre de la organización. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer nuestra segunda entrega dedicada a Arabia Saudita, y en el programa anterior nos habían quedado pendientes dos actividades a desarrollar, que eran los transportes y los medios de comunicación en el Reino de Arabia Saudita. Al estar dividido el país en 13 regiones con sus respectivas gobernaciones y la mayoría de ellas vinculadas a la producción de petróleo y gas, estas traccionan un sinfín de otras actividades importantísimas para la economía y el desarrollo saudí. Atento a la extensión del país y una economía multivinculante, la red de carretera alcanza los 221.372 kilómetros aproximadamente, y si bien el automóvil es el medio de transporte por excelencia, solamente están pavimentados alrededor de 48.000 kilómetros, siendo utilizados en un alto porcentaje por los habitantes de Arabia Saudita y una enorme cantidad de extranjeros que están en la cadena de producción que genera Arabia Saudita. La red ferroviaria tiene una longitud de 1.380 kilómetros y sirve solo para conectar la capital y las localidades principales entre sí. Recién a partir del 11 de octubre del 2018 entró en funcionamiento la primera línea de alta velocidad, Haramain High Speed Rail, de 452.9 kilómetros y une las ciudades de La Meca, Jeddah y Medina, entre otras. Por otra parte, cuenta con 4 puertos situados en las ciudades de Damma, Jubail, Jambur al-Bahar y Jeddah, y además se suma a esto 10 helipuertos. El aeropuerto internacional Rey Abdulaziz es el principal aeropuerto del país, situado en Jeddah, con un movimiento de 17 millones de pasajeros. El segundo en importancia es el aeropuerto internacional Rey Khaled en Riad, con más de 13 millones de pasajeros. La aerolínea árabe saudita es la principal aerolínea del país y opera desde estos aeropuertos a los principales puntos nacionales e internacionales de África, Asia, Europa, Nueva York y Washington DC en los Estados Unidos de Norteamérica. También cuenta con un total de 216 aeropuertos en todo el país, a pesar de que solo 80 tienen las pistas asfaltadas. Por ello, es el 27º país con más aeropuertos del planeta. Un capítulo aparte merece los medios de comunicación. Absolutamente todas las telecomunicaciones en Arabia Saudita son reguladas por la respectiva ley promulgada en el año 2001, restringe la publicación en Internet que injurie cualquier forma política y religiosa, y el incumplimiento de ello puede ser castigado hasta con la pena de muerte. Por ello existen muy pocas cadenas de televisión y radios en el país. Concretamente, apenas hay unas 15 del primer medio y un par de radios que conforman la segunda forma de difusión. Algunos diarios
de Arabia Saudita son Al-Riyadh, Al-Watan, Al-Jazeera, Al-Jaun, Ocas y Arab News. Las líneas de teléfono ascienden a más de 4 millones, mientras que los celulares llegan a casi 52 millones de aparatos, por lo que se localiza en el puesto 39 y en el 24 en los rankings respectivos. Hay algunos entendidos y analistas en la materia que sitúan en la cantidad de celulares a Arabia Saudita con nuestro país, la República Argentina. En cuanto a las estadísticas sobre Internet, existen más de 147.000 servidores que sirven para colocar sitios para que los lean los casi 10 millones de usuarios, así que se localiza respectivamente en los puestos números 77. El código que se usa para las páginas web locales es SA como Saudi Arabia, para teclados con alfabeto internacional, y Saudi Triton para los teclados con las letras en árabe. El servicio de Internet está censurado por el gobierno, quien controla absolutamente todo lo que circula en las redes y atente contra las normas establecidas, con penas severas por la prostitución, la pornografía, entre otras actividades circulantes consideradas ofensivas en la web. Sin duda, el enorme caudal de riqueza generada desde la explosión de los pozos de petróleo y gas allá por los fines de los años 70 y entrados los primeros años de la década del 80, produjeron una constante actividad en la construcción, requiriendo cientos de miles de trabajadores y profesionales de diferentes especialidades. Es por eso que la construcción que se estima para desarrollar un edificio en forma lineal de 170 kilómetros para albergar 5 millones de personas implicará una inversión de $1 billón por parte del gobierno saudita. El príncipe heredero requiere que el proyecto rivalice con las pirámides de Egipto, pero no encontró inversores todavía. La última visita, hace muy pocos días nomás, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudo haberle dado una mano para que esos inversores terminen de acercarse a Arabia Saudita. En su búsqueda por diversificar la economía y dejar la dependencia del petróleo, que ya tiene fecha de vencimiento, calculan los ingenieros entendidos en el tema y los investigadores, de que la actividad va a durar hasta el año 2030 aproximadamente. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ordenó construir la línea de espejos, este edificio lineal de 170 kilómetros en el noroeste del país, que hacíamos referencia hace minutos nada más. El Wall Street Journal reveló que la construcción implicará el desembolso de $1 billón por parte del gobierno saudí y será diseñado en torno a las personas en lugar de los automóviles, según la propaganda oficial. El proyecto, reiteramos, apunta a rivalizar con las pirámides de Egipto, ordenó el príncipe saudita. Esto es todo por hoy, amigos. Nos queda pendiente para la tercera y última entrega sobre Arabia Saudita el rol activo preponderante en la política de Medio Oriente en primer lugar y a nivel mundial también, dada su supremacía económica en la zona y su injerencia política en países aledaños. Nos encontramos en el próximo programa, como siempre, dándole las gracias a nuestras compañeras
y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Actualidad en contexto. Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 28 de junio de 2022. El presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Padre Francisco de Rox, presentó el informe final Hay futuro si hay verdad, en el que relata las más de 6 décadas de conflicto armado interno en Colombia, sus víctimas, los responsables, los horrores, la esperanza. ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades, que decían protegerlo, las destruía y las dejaba después en manos de los paramilitares que llegaban a acabarlas. La investigación recoge más de 30.000 testimonios. Las responsabilidades sobre la tragedia van más allá de quienes empuñaron las armas y se extiende como una responsabilidad ética y política de sectores políticos, económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra dejó más de 450.000 muertos. Menos del 2% de las muertes ocurrió en combate. De cada 10 muertos, 8 eran civiles y 2 combatientes. Los paramilitares fueron responsables del 45% de los crímenes, las guerrillas del 27%, los agentes estatales del 12%. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez se agudizó el conflicto, concentrando el 75% de las víctimas. Mi responsabilidad como jefe de operaciones consistió en consentir y adelantar las gestiones para que estas bajas se presentaran como ley. Se implementaron, llamemos entre comillas, los premios. ¿En qué consistían los premios? En permisos que iban desde 15 días hasta un mes y obviamente una remuneración de plata en efectivo. Entre 1985 y 2016 se registraron 6.402 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, el 78% cometidos por agentes del Estado. Colombia aún busca a 121.768 de sus hijos, cifra que supera los desaparecidos durante las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80. Los principales victimarios fueron los paramilitares, con el 52%, las FARC, con el 24%, y el Estado, con 8%. Hay unas cosas que no me olvidan. Mi esposo dice, mamita, usted como que yo veo que no he olvidado las cosas malas. Y eso es lo que uno debe sacar, las cosas malas. Entre 1990 y 2018 hubo 50.000 secuestros. Las guerrillas fueron responsables del 59% de los casos, los paramilitares del 24%. El desplazamiento ya no se cura. Yo creo que no hay cura para eso. No la creo. Porque es algo que ya queda en tu mente, en tu corazón para toda la vida. Entre 1985 y 2019 se registraron 7.7 millones de desplazados. Más del 10% de la población del país se vio afectada. Más de 32.000 personas fueron víctimas de violencia sexual. 92% fueron mujeres y niñas. Entre 27.000 y 36.000 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados para la guerra. 64.000 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por el conflicto. Sin embargo, hay un alto nivel de subregistro. El informe hace recomendaciones para la reconciliación y no repetición, reconocer a las víctimas, comprometerse con su reparación, implementar de manera integral el acuerdo de paz, impulso al diálogo con el ELN y otros grupos armados, nuevas estrategias de regulación contra las drogas, entre otros. La Comisión advierte que ante la desigualdad que sitúa a Colombia entre los 10 países más inequitativos del mundo, se requieren cambios profundos al modelo de desarrollo económico del país para garantizar la no repetición del conflicto armado y su evolución hacia formas impredecibles. Y concluye:
Reconciliación significa aceptar la verdad como condición para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la impunidad. Significa tomar la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política. Significa aceptar que somos muchos, en diverso grado, por acción o por omisión, los responsables de la tragedia. Significa tener en cuenta la herida del otro y sus preocupaciones e intereses. Significa construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio de la dignidad humana, igual y sagrada de los colombianos y colombianas. Significa que esto lo vamos a construir juntos o no habrá futuro para nadie. Y para ir juntos, tenemos que cambiar. Actualidad en contexto. Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016. Y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenos días, compañeras, compañeros. Queremos informarles que este 30 de julio, de no suceder lo que esperamos con ansia hace ya 20 meses, se cumplirán precisamente 20 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalma, Lichita, a quien nosotros llamamos hija, nuestra hija, la hija del pueblo. Esto sucedió en territorio paraguayo. Por eso creemos que, sin lugar a dudas, el responsable es el presidente Mario Abdo Benítez, que festejó como un éxito el operativo donde aparecieron muertas fusiladas las primas de Lichita de 11 años, y ante sus cadáveres festejó eso como un éxito contra la guerrilla de manera mentirosa. Otro responsable material de este hecho es la Fuerza de Tarea Conjunta. Son responsables de la desaparición de Lichita, de la infanticidio de sus primas Lilian y María el 2 de septiembre de 2020, de la prisión de Laura Villalba, mamá de María, y tras una causa armada, y también son responsables todos los nombrados del encierro ilegal con la condena ya compurgada sobradamente de Carmen Villalba, la presa política más antigua de América Latina. Es responsable también el Poder Judicial paraguayo, que arma a su antojo las causas en un mamarracho jurídico, hace galimatías incomprensibles para que la compañera siga presa. Por eso este 26 vamos a relanzar una campaña por su libertad, una campaña internacional. Lichita fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura en las inmediaciones del Cerro Guazú, departamento de Mambay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, que iba en su cacería, que iba a su búsqueda. Repugna la conciencia universal que en pleno siglo XXI aún se practiquen hechos de desaparición forzada por parte de estados firmantes de convenios internacionales por los derechos humanos. Paraguay es uno de ellos. Denunciamos el retroceso abismal en políticas de preservación de la vida de niñas, niños y adolescentes. El Estado paraguayo cometió crímenes contra los infantes Lilian y María, fusilando y plantando en la escena pruebas truchas, como si se tratara de bajas terroristas en operativos de enfrentamiento con la guerrilla. A esto se lo conoce como falsos positivos. Ustedes habrán escuchado el término, sobre todo referido a Colombia o quizá a otros países de América Latina. Así que convocamos a la más amplia solidaridad con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para encontrar a Lichita, para reclamar por justicia. Nosotros no bajaremos los brazos, seguiremos hasta encontrarla con vida, con vida. Esto
tiene que quedar claro, cuando una compañera desaparece, nosotros no extendemos certificados de defunción. Nosotros luchamos hasta encontrarla con vida. Por eso, si quieren sumarse a esta propuesta, busquen en Facebook ¿Dónde está Lichita? Campaña internacional, y busquen por Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba. Cuando hablamos de Lichita, siempre me viene a la mente la valentía de esta nena en esos días que se quedó solita en el monte, en plena selva, donde no tenía lo que comer y entonces comió sapos y serpientes, buscó agua como podía y estaba herida en 2 lados y a los 14 años. Por lo tanto, si ella tuvo el valor para enfrentar su circunstancia, ahora nosotros tenemos el deber de enfrentar esta circunstancia hasta su búsqueda. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias a la radio, muchas gracias a la audiencia. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Hola, soy Rolly Sampieri. Y bueno, quería dejarle algunas consideraciones respecto a 2 figuras de nuestro folclore, de nuestras letras, como son Félix Luna y León Benarós. ¿Y por qué elijo a Félix Luna y a León Benarós? Bueno, porque hay casi un paralelismo entre la figura de ambos, aun cuando Benarós era un poco mayor que Félix Luna. Félix Luna nació el 30 de septiembre de 1925 en La Rioja, y León Benarós nació el 6 de febrero de 1915 en Villa Mercedes, San Luis. Ambos fueron historiadores, fueron abogados, fueron poetas, fueron escritores. Y en el caso de Luna, también es el autor de temas que fueron en su momento temas muy difundidos, como es el caso de la Milonga de los Bichos, que la popularizaron los trovadores en la década del 60. O también de Samba de Usted, que es una hermosa samba que la cantaban los cantores de Quillahuasi, que no es una samba que se grabó mucho, pero sí muy recordada. Félix Luna, que también fue director, al igual que León Benarós, de la revista Folklore, y ambos trabajaron también en la revista Todo es Historia, donde Félix Luna era su director y León Benarós era un colaborador permanente. Decía que Félix Luna trabó amistad con quien escribió toda su obra que en la parte musical, que es Ariel Ramírez. Trabó amistad ya por finales de la década del 50 a través de la militancia política en lo que se denominó la Unión Cívica Radical Intransigente, que era comandada por Arturo Frondizi, a la postre presidente de la Nación. Y ahí se conocieron y Félix Luna comenzó a ponerle letra a unos jingles que había a partir de canciones conocidas para hacer proselitismo. Esas fueron, digamos, como las primeras armas que hizo en cuanto a la composición de letras para músicas determinadas. Pero, a posteriori cumplió algunos roles políticos. De hecho, estuvo en Suiza como embajador, también estuvo en el Uruguay. Y en el año 64 se produce
su salto cualitativo cuando le pone letra a lo que se denominó la Navidad Nuestra, que es el lado B de un long play, como lo que se usaba en aquel entonces, un LP, o sea, un larga duración, el lado B de la Misa Criolla, que era autoría de Ariel Ramírez. Él le pone todas las letras a la Navidad Nuestra, y en la Navidad Nuestra lo hace, como dice él mismo y cuenta, en una sola noche, y toma los 6 puntos de esa forma de aprender lo que es la Navidad, o sea, la Anunciación, que tiene ritmo de chamamé, la Peregrinación, que es una huella pampeana, el Nacimiento, que es una vidala catamarqueña, los Pastores, que es una chaya riojana, los Reyes Magos, que es un taquirari, y la Huida, que es una vidala tucumana. Esto lo catapulta como gran autor, y aquí es donde viene también un parangón con el caso de León Benarós, porque tanto Luna como Benarós luego de sus obras iniciales se meten con la composición de obras integrales referidas a la historia. Y en ese sentido, Félix Luna escribe los textos y las letras de una obra musical junto con Ariel Ramírez que se llama Los Caudillos. También es el autor de todos los textos de ese gran trabajo que significó Mujeres Argentinas, y donde fue la consagración definitiva de Mercedes Sosa, de Domingo Cura, que también de Jaime Torres, músicos con los que ya había trabajado antes en todo lo que era el tema del long play de la Misa Criolla. También escribió los textos de la cantata sudamericana, o sea que es un autor fundamental de nuestras letras. En el caso de Benarós, que decía, tiene una vida bastante paralela a la vida de Félix Luna, él también incursionó en los temas históricos a través de una obra integral que se llamó El Chacho, donde Jorge Cafrune lo interpreta magníficamente en el pináculo de su fama. Como colaborador de toda esa historia, le atraía muchísimo a León Benarós todo el tema de la historia argentina. También, junto con Carlos Guastavino, tuvo una producción importantísima de casi 60 temas, y con él escribió La Tempranera, que es una samba fundamental de nuestro folclore, y también escribió junto a Carlos Di Fulvio, con quien tiene otros temas también, Doña Maclovia, que es una chacarera, una de las pocas chacareras que incursiona en la temática social, cuando dice en una de sus estrofas: sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto para unos pocos y para muchos nadita. Hay todo un reclamo ahí. O cuando la vuelta de la chacarera dice: chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. También este hombre, León Benarós, escribió los textos de La Independencia, otra obra integral, en donde lo contiene a la samba Adiós General Belgrano, interpretada por Carlos Di Fulvio, que es una samba que fue muy requerida en su momento desde muchas de las escuelas para difundir la obra del general. Ahí en ese trabajo también participó Waldo Belloso, aquel el autor de Cuando llegue el alba, y otros long play fueron Viva Güemes con los arroyeños, y también Gente Criolla con Chacho Santa Cruz. El conjunto de los arroyeños, donde Chañin Chausti era el director, muy amigo también de Félix Luna. O sea que, como ven, amigos, estos dos historiadores, abogados, escritores, poetas, Félix Luna y León Benarós, son dos pilares de nuestra cultura. Félix Luna nació el 30 del 9 de 1925 y falleció el 5 de noviembre del 2009 en Buenos Aires, a los 84 años. Y León Benarós nació el 6 de febrero de 1915 en San Luis, en Villa Mercedes, y falleció el 28 de agosto del 2012 en Buenos Aires a los 97 años. Bueno, les quise traer rápidamente y en este espacio bastante acotado un poco la obra y el espíritu de estos dos grandes de las letras
de nuestro cancionero, de nuestro acervo popular, de nuestro folclore. Será hasta la próxima, amigos. Oyentes de Obligados a Volver, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente un gusto de contactarme con todos ustedes para charlar unos minutos sobre tango y en esta oportunidad recordar a una figura emblemática de nuestra cultura nacional y popular, en particular de la música nacional y popular, de nuestra música ciudadana, el tango, recordar a don Osvaldo Pugliese, ese maestro de nuestra querida música ciudadana, que un 25 de julio, hace unos días nomás, allá por un 25 de julio de 1995, nos dejaba físicamente. Había nacido un 2 de diciembre de 1905, y habiendo vivido gran parte de su infancia, adolescencia y juventud en el barrio de Villa Crespo, que lo cuenta como un hombre ilustre desde el punto de vista cultural, hombre muy querido en el mundo del tango, muy respetado, admirado. Estudió primero violín, venía de una familia de músicos. Su padre violinista lo indujo a estudiar primero el violín, pero luego él decidió dedicarse a lo que fue su instrumento musical, que fue el piano. Pianista que, al decir de alguien muy querido por mí, muy respetado por el mundo del tango, como es Oscar del Priore, lo considera el mejor pianista del género tanguero. Autor de numerosas piezas musicales del tango, entre ellas la más popular, la Yumba, otras como Recién, a don Agustín Bardi, Una vez, y para no sería interminable mencionarlas a todas, pero sí marcar dos piezas musicales de su autoría que significaron para Astor Piazzolla, que lo admiraba musicalmente a don Osvaldo. Astor Piazzolla consideró que los tangos Negracha y Malandraca constituyeron un antes y un después en el género tanguero. Osvaldo Pugliese, permítanme una pequeña autorreferencia, para mí fue algo así como el gran impulsor de mi adhesión al tango, y acá quiero aprovechar para recordar a un gran amigo, de esos amigos del barrio de Saavedra, que fue el que me hizo a mí y a otro grupo de amigos de la juventud hinchas y fanáticos de don Osvaldo Pugliese. Ese amigo, para muchos por supuesto desconocido, pero inolvidable, fue Francisco Martino, alias Pisco, que con unos años mayor que nosotros había tenido la oportunidad de con motivo de acompañar a su hermana, a quien los padres la hacían acompañar para ir a bailar, en una hermana muy tanguera. Este muchacho luego se hizo muy tanguero y muy fanático de Osvaldo Pugliese, y él a su vez nos hizo fanáticos a nosotros. Y así fue como allá por finales de los 50, principios de los 60, fuimos a el viejo Canal 7
cuando funcionaba en Leandro Alem y Viamonte, en el edificio Alas, tuvimos la oportunidad de verlo actuar en vivo a don Osvaldo Pugliese y formando parte nosotros de lo que se denominaba la barra de Pugliese, una barra que se situaba en esa oportunidad en una especie de gradas, una pequeña tribuna, y que hacía unir nuestra afición por el fútbol, en ese caso con el tango. Y ahí se cantaba, tal cual se canta en una cancha de fútbol por los colores preferidos, ahí se cantaba ese, la barra de Pugliese. Y ahí tuvimos la oportunidad de deleitarnos con el Pugliese musical y de hacernos hinchas de don Osvaldo. Ese don Osvaldo Pugliese, que además de músico, fue un militante político afiliado al Partido Comunista de aquellos años 40, 50, y que, bueno, no podemos negar y no podemos dejar de mencionar que debido a su adhesión al Partido Comunista le trajo desencuentros en muchas oportunidades con el gobierno peronista, los primeros gobiernos peronistas, y que le ocasionaron algunas cárceles, o mejor dicho, algunas detenciones en comisarías de la zona donde él se movía. Con el correr del tiempo, felizmente, el general Perón, al regreso de su exilio, tuvo la oportunidad de pedirle disculpas por esas detenciones, y ojalá que también don Osvaldo Pugliese haya entendido estas discrepancias que pudieron haberse dado en aquel entonces entre lo que era el pensamiento y el accionar del Partido Comunista con nuestro movimiento nacional y popular, el peronismo. Queríamos recordar a don Osvaldo porque además del aspecto musical queda hoy el mejor de los recuerdos como ser humano y como ciudadano. Buenas tardes a todos ustedes y feliz fin de semana. Soy Mónica Yunis, cantora y autora. Me han pedido que hable un poquito sobre Chabuca Granda. Así que, en primera instancia, me gustaría leerles algo que escribió la misma hija de Chabuca, la señora Teresa Fuller Granda, con motivo de los 100 años del nacimiento de Chabuca, que fue precisamente en el 2020. Y esto dice así: la primera vez que viajé con mi mami fue a la Argentina, a Buenos Aires. Caminábamos por las calles y la gente corría hacia ella para verla, hablarle o tan solo abrazarla. Era increíble. Fue así, ante ese despliegue de amor, respeto y admiración, que conocí su dimensión y comencé a darme cuenta de quién era Chabuca. Esa Chabuca que había nacido a 4.800 metros de altura en Cotabambas, un pueblo minero administrado por mi abuelo, don Eduardo Granda y San Bartolomé, y cuyo cielo nocturno bañado de estrellas le iluminó y marcó para siempre. Por eso, ella siempre nos decía que desde que nació, dormía de día y jugaba de noche. Esa noche, en cuya tranquilidad y quietud siempre encontró un refugio para inspirarse y escribir. Y así es. La vida de Chabuca fue una vida misturada por experiencias increíbles, haber nacido en la montaña y haberse relacionado desde su infancia con la gente pueblerina, con la gente rústica de la montaña. La acercó mucho tiempo después a esa africanidad que quedó implícita y sellada en los pueblos americanos. Y así ella, cuando empezó a hacer sus propias canciones, pudo incorporar a esos músicos tradicionalistas
que no se habían puesto antes en el escenario internacional como ella los puso, acompañando las canciones que ella misma había realizado, compuesto y escrito. Chabuca de tu tierra es una canción mía que nació en una situación muy compleja, porque nació en el comienzo, en el primero, en el segundo mes de esto que vivimos todos, que fue esta pandemia, donde todo el planeta se vio sacudido. Bueno, en ese tiempo, como una gran paradoja, a mí me nacieron varias canciones. Una de ellas fue Chabuca de tu tierra. Se acercaban los días en que se iba a festejar, a pesar de todo, esos 100 años del nacimiento de Chabuca Granda en Perú. Y habíamos estado pensando bastante en esto con Eduardo Velardi, que es el compositor de la canción. No obstante, la letra de la canción nació sola. Como suelen nacer estas cosas, llegó un día y quedó, sencillamente quedó. Y cuando la grabamos cada cual desde su casa. Así se hizo la primera grabación de Chabuca de tu tierra, cada cual desde su casa. Eduardo Velardi con sus instrumentos, Gustavo Calabrese en el estudio, que hizo la mezcla, y yo grabando desde casa con un micrófono que tengo en casa, y así nació Chabuca de tu tierra. Para hablar desde mí, desde lo que yo siento, de una de las grandes referentes de la canción latinoamericana, una referente sensible, extraordinaria, que comprendió muchas cosas relacionadas con la gente, como casi todas las mujeres que hicieron lo mismo, tal vez en otras naciones, de las cuales en algún momento podremos hablar. Así que allí quedó Chabuca de tu tierra, y tuvimos una gran satisfacción con esto, porque la enviamos a Perú, fue recibida por la Fundación Chabuca Granda y con la gran satisfacción también de que fue difundida por los 100 años de Chabuca en otras naciones. Una particularmente muy bella, en Múnich, en Radio Lora, hay un programa muy interesante que homenajea constantemente a la música latinoamericana, y el director de ese programa de radio es nacido en Perú, es limeño. Cuando conoció la canción, quiso dedicarle todo el programa a Chabuca de tu tierra. Así que bueno, en esos días también se transmitió desde Múnich y fue una gran satisfacción para nosotros. Así que para todos ustedes, Chabuca de tu tierra. Chabuquita de Lima, Cotabambas te aclama, 100 melodías te nombran, cumbre tu canto peruana. Tesoro encendido como oro de tu tierra, por tus coplas en suspiros José Antonio te recuerda, porque eres flor y cuna, amor, luna y canela, la callecita escondida y la alameda te esperan, y un poco más allá refugio de zaguán, y un elegante saludo de fina estampa te cela. Vuelva tu voz a este mundo, aún tu gente te espera, dueña y señora de todos y de esta Lima de veras.
Eres sol amanecido, eres brote de tu tierra, confesiones en suspiros de tu puente que se apena. Aún eres flor y luna, moreno, paso y canela, tu callecita escondida y la alameda te anhelan, y un poco más allá, refugio de zaguán, y un elegante saludo de fina estampa te cela. Fuiste María y sus sueños, ceniza y cardos violeta. Vuelva el surco de tu canto, aquí tu pueblo te espera. Fuiste alma entre las almas, chabuca, mujer poeta. Perfume dulce tu canto, noche azar y rosas negras. Porque fuimos vencedores, somos hijos de tu estrella, Chabuca, Nuestra Señora, y de Perú, que es tu tierra. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.